Bueno, buenas tardes. Como decía antes, bienvenidos al ciclo Movado de Arte y Cultura Digital. Eh, la coordinadora, bueno, muchas gracias Jimena. También agradecemos mucho a Movado. Y los voy a dejar ahora con los que saben, con Daniel Abate, con Joaquín Aras. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Con Darían Puente. Bueno, buenísimo, buenas tardes, éxitos. Primero a la Ahí. curadora. No, por favor. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esto es explorar el abismo, ¿sí? Como intentar transitar esta bruma, estos interrogantes, estas formulaciones que nos genera, la aproximación a nuevas tecnologías, vinculadas con la producción artística. Mi nombre es Jimena Ferreiro, soy investigadora y soy curadora. Estoy recientemente explorando estos temas y lo menciono porque en algún sentido soy como una editora externa y justamente me interesaba en algún sentido esa distancia para en parte formular las preguntas de siempre sobre el sentido del arte, sobre su concepto, sobre su operatividad, sobre su materialidad, sobre el principio de unicidad y multiplicidad que ha estado desde siempre, ¿no? Como en el horizonte de las problemáticas en el desarrollo de la vanguardia histórica en adelante, y que bueno, ahora en el umbral del siglo XXI se vuelve a editar, o en verdad son preguntas que están siempre, ¿no? En nuestra experiencia sobre el arte. Entonces, en esta introducción, así como lo decimos, que como cuando, manual para entender los NFTs, en verdad es, bueno, para entender los NFTs vinculados a la producción artística, ¿no? Y su instrumentación. Entonces, pensamos a través de la participación de estos tres panelistas, que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, pensar una introducción al tema, aportar algunas herramientas para su conceptualización y por supuesto advertir el impacto, ¿no? Esta es la primera de 3 encuentros que van a tomar la franja de las 16 horas y que bueno, invitamos a todos y a todas a que nos sigan acompañando porque en verdad es un ciclo, ¿sí? En efecto son 3 encuentros que en etapas van a ir desplegando una serie de interrogantes. Entonces comenzamos por Daniel Abate y presento a Daniel. Motivado por los y las artistas que buscan repensar significados o suposiciones, Daniel Abate se ha convertido en un especialista en la construcción estratégica de la carrera de un gran número de artistas visuales, dentro de los cuales se destacan varios referentes argentinos consagrados a nivel internacional. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Palermo, realizó la maestría en Patrimonio y Arte Colonial Sudamericano en la UBA, la maestría en Administración y Políticas Públicas en UDESA y es fundador de la galería que llevó su nombre y actualmente se encuentra cursando su PhD. En su tesis doctoral investiga la intersección entre la lógica del arte y el management, ocupándose de las nuevas tecnologías. Bueno, y además somos personas que nos conocemos hace muchos años. Bueno, gracias por estar. Gracias, Jimé. Bueno, gracias por la invitación. Hola. Hola a todos. Preparé un PowerPoint como para empezar a romper el hielo. Bueno, voy a empezar con Marta, que fue algo que hicimos hace 3 semanas y lanzamos el primer NFT de Marta con mucha incertidumbre. Marta fue la artista que dijo, bueno, yo voy a ir para adelante y quiero hacer el NFT. Y la verdad que tuvimos un caso de éxito. Nos fue muy bien con la venta del NFT. Y a partir de ahí empezamos a pensar, cuando venía Arteba, qué podíamos hacer como acción que tenga que ver con nosotros. Entonces, lo que hicimos, nosotros Enigma es una plataforma, que vende NFTs.
donde yo trabajo. Hoy en día todo es incierto, todo se habla de lo incierto, lo inestable, lo impredecible, pero en realidad lo constante es el cambio. Vamos de un mundo VUCA a un mundo BANI. Todo es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Vamos a ver el primer video. Esta es nuestra plataforma, digamos, nuestra galería virtual que funciona en Decentraland, en el metaverso, y ahí estamos teniendo 2 exhibiciones en este momento. En la planta 1 tenemos una exhibición, ese soy yo que corro. En la planta 1 tenemos una exhibición de Javier Barilaro, que está acá con nosotros, un solo show, que hizo una obra a partir de QR, y esos QRs, cuando uno los escanea, te llevan a un verso. Él habla del metaverso, que son muchos versos. Entonces, la obra, que es un NFT digital con una obra real, te lleva ahí. Y ahí podemos ver cómo todas las obras están dispuestas y se pueden comprar a partir de ahí. En ese QR que hay por ahí, todos pueden entrar. Hola. Todos pueden entrar para meterse en el metaverso, en la galería. El desarrollo de esta muestra estuvo muy buena porque en realidad Javier tuvo muchas ganas de meterse en este nuevo universo y no tuvo pruritos para decir, bueno, voy a hacer una muestra que tenga que ver con esto que me interesa desarrollar. A mí me interesan mucho, en lo particular, los artistas que no son nativos digitales. Me gustan los artistas que están justo en la transición y que se animan a poder hacer obras con estas herramientas nuevas. Como mi caso. Claro, claro, porque yo vengo del arte analógico, por supuesto. Creo que es por eso, tal vez. Hay un rasgo generacional. Igual lo que me pasa a mí con este universo es que me despierta algo que me despertaba antes el arte analógico, que ya hoy no me lo despierta, que es como un universo que se expande, o sea, que yo lo tengo que descubrir, que me gusta saberlo, y entonces con eso es como que me encanta como investigar este universo. El metaverso podría ser uno de los conceptos más polémicos y polarizantes hoy. Es un concepto de un universo 3D que combina múltiples espacios virtuales diferentes. Se puede pensar como una versión futura del Internet y permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, jugar, socializar juntos en estos espacios 3D. Los videojuegos ofrecen actualmente la experiencia del metaverso más cercana que existe. Los desarrolladores han superado los límites de lo que es un juego mediante la organización de eventos dentro del juego y la creación de economías virtuales. Esto es el QR de la obra de Javier Barilaro, que cuando lo escanean, lo lleva al perfil de Javier para comprar las obras. Lo que pasa con el metaverso también es que al mismo tiempo adolece de una falta de infraestructura y herramientas accesibles, así como de varias narrativas públicas contradictorias. Cuando miramos hacia el futuro, los grandes gigantes tecnológicos están tratando de liderar el camino. Sin embargo, la descentralización de la industria blockchain está permitiendo que jugadores más pequeños también puedan participar en este negocio. Las conexiones entre el mundo financiero, virtual y físico están cada vez más vinculadas. Los dispositivos nos dan acceso a casi cualquier cosa tocando un botón. El ecosistema cripto tampoco se escapó de esto. Los NFTs, los juegos blockchain y los pagos cripto ya no se limitan a los crypto geeks. El segundo piso que tenemos es una muestra colectiva llamada Hybridity y juega y explora el término utilizado
en la contemporaneidad para determinar distintas cosas, como los discursos sobre raza, poscolonialismo, identidad, antirracismo, multiculturalismo y globalización, entre otros. Ahí tenía una obra de Natalia Rizzo, pero que no se puede desplegar. Es una mariposa que mueve las alas. Ahora vamos al segundo video, que es la parte de la segunda muestra, por favor. Bueno, ahí tenemos obras de Chu, de Doma. O sea, todavía está todo medio que no anda Eso. del todo, ¿no? O sea, en relación a eso, Dani, dale. te hago una consulta, porque Sí. hay algo, digo, vos mencionaste ese gap, ¿no? Sí. Esa distancia generacional, Sí. y a su vez tu itinerario como galerista de lo que mal llamamos sistema tradicional o Sí. convencional, en donde, bueno, la materialidad estaba dada por la fisicalidad de los objetos y por un principio que se suele reproducir en relación a la escasez y la autenticidad. Sí. Ahora, este enorme salto que estás dando Sí. de explorar estos otros dispositivos y estos otros soportes, Sí. ¿cómo fue, digamos, cómo fue la intuición de empezar a desplegar estos temas y esta migración de estrategia comercial incluso? Mediada, digo, y cierro, por tus estudios. Digo, también hubo un momento en que decidiste ponerte a estudiar fuertemente. Exacto. Yo lo que me pasó es que cuando decidí dejar el arte contemporáneo o analógico, me puse a estudiar y cuando estudiaba me encontré con la blockchain. Y cuando empecé a investigar acerca de la blockchain, me sentí como muy atraído por los pilares que ofrece, o sea, que tiene que ver con la transparencia, cosa que yo no encuentro, digamos, en el arte tan abiertamente, los certificados de autenticidad que tienen que ver con las obras que al estar en la blockchain no tienen, o sea, no pueden ser de otra persona, y a mí me parece como algo muy interesante para las obras. Y me gusta esta cosa de la transversalidad también, ¿no? Que es un juego donde todos pueden jugar. Para terminar, quería decirte que no hay nada nuevo bajo el sol, y cito a Heráclito, que dice que el cambio es una constante sin la cual la evolución y la supervivencia de los seres vivos no serían posibles. Y yo necesitaba un cambio, y el cambio está acá. Gracias. Bueno, gracias. Igual les cuento ahora, a partir de la presentación de Daniel Abate, la dinámica, ¿sí? Dale. Luego sigue Joaquín Aras, luego termina Tania Puente y después comenzamos una ronda, por supuesto, de discusiones, porque, bueno, estamos muy felices de tener un auditorio completo, ¿no? Entiendo Completo. entiendo el interés que genera el tema. Bueno, presento a Joaquín, ¿sí? A Joaquín Aras. Joaquín nació en 1985, es artista y realizador audiovisual. También es licenciado en comunicación y realizó una maestría en Philosophy, Art and Critical Thoughts en Suiza. Participó del programa de artistas y del laboratorio de cine de la Universidad de Itela. Sus trabajos fueron exhibidos en el Museo Moderno, en Móvil, en el Museo La ENEP, en el Premio BRAC, en Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, en Bienal Sur, en Grand Union, en el Reino Unido, en Cine York, en Piedras, entre otros. Obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes, de Fundación Telefónica, de la colección Oxenford y el Premio Plataforma Futuro, y asistió a una serie de residencias en Japón, en Gasworks, con el apoyo de Urra y de Erika Roberts y en alianza con Arteba. Y es representado por la Galería Piedras, y gracias por estar. A vos por la invitación. Bueno, seguramente en el público los congregó esta charla por
dos motivos. O les interesa mucho el arte o les interesa mucho la tecnología. O quieren las dos polemizar. cosas. o no sé, los invito a alguien. Pero bueno, perdón si a los que ya saben mucho de tecnología voy a hablar en términos muy básicos porque yo me aproximo más desde el arte, y los que hablan más o saben más de arte, perdón también de antemano por todo lo que voy a decir. Pero bueno, básicamente quería empezar aclarando que yo soy, como bien me presentó Jimé, trabajo sobre todo en videoarte y videoinstalación. Entonces, eso es un dato no menor porque va a acompañar a toda la charla mi perspectiva. No trato de representar al gran número de artistas que está en la feria ni trabajando por fuera de ella, sino que solamente voy a hablar de mis reflexiones sobre estas nuevas maneras que tenemos de exhibir y comercializar las obras a partir de los NFT. Primero quería arrancar sumando una pregunta a lo que plantea Jimena, ¿no? de qué, cómo, cuándo. También le agregaré un porqué, ¿sí? Para entender el porqué de cómo se da este fenómeno de los NFTs en los últimos años, que me parece que hay tres factores que son clave. Primero, la pandemia COVID, que nos obligó a encerrarnos durante un tiempo determinado y nos volcó a que nuestras interacciones, no solo sociales, sino también con el arte, sean a partir de las redes y Internet. Otro factor que me parece importante es que en los últimos años, o siempre, las obras digitales en el mercado tradicional del arte fueron relegadas, ¿sí? Y esto no es menor, es un dato muy importante, porque básicamente las obras digitales tienen como característica ser reproducibles hasta el infinito. O sea, uno puede hacer copias infinitas de una obra digital. Entonces, eso lo hace más barato como obra de arte, ¿sí? El mercado tradicional se basa básicamente en que las obras sean únicas, y las obras digitales lo que plantean es, en su naturaleza, ser copias ilimitadas. Entonces, surgió en los últimos años un relegamiento de las obras digitales en el mercado tradicional, y por eso muchos artistas se volcaron o trataron de impulsar estas nuevas maneras de comercializar obras como los NFT. El último factor que me parece que es importante en todo este combo es el auge de las criptomonedas en los últimos años. Estos tres factores que son el porqué que nos trae, digamos, a por qué de repente en una feria de arte tradicional estamos hablando y a sala llena de los NFTs, me parece que plantean además tres problemáticas a partir de estas tres factores. El primero es, bueno, ahora que terminó la pandemia, ¿cómo es nuestra relación con las obras volviendo a la presencialidad? ¿Vuelve a ser igual que antes o cambió algo a partir de esa experiencia que tuvimos de ver obras por internet durante un par de años? El segundo es, bueno, con respecto a el mercado tradicional segregando a los artistas o a las obras digitales. Bueno, ahora se demostró que hay interés por las obras digitales. ¿Qué va a pasar con el mercado tradicional con respecto a estos artistas y estas obras? ¿Los van a incorporar o van a seguir dejándolos de lado? Eso es algo que no se puede ignorar, digamos, hoy en día. Y el tercer factor, que es el tema del auge de las criptomonedas y la mezcla con el mercado del arte, lleva a una gran pregunta que es, bueno, ¿cómo evadir ciertos aspectos que pueden llegar a ser negativos a la hora de comercializar obra, como por ejemplo pueden ser la especulación, ¿sí? Entonces, en base a estos factores, me parece que tenemos que empezar esta reflexión. Como decía Dani, me parece que los NFTs tienen grandes ventajas que son súper interesantes para aplicar no solamente al mercado en Internet, sino también al mercado tradicional, que ya vamos a hablar de eso más adelante, que son, bueno, poder certificar las obras, que haya mayor transparencia a la hora de presentar, de realizar estas transacciones, y sobre todo veo dos grandes ventajas que son la capacidad de ampliar el público, porque yo puedo subir un NFT, yo nunca hice un NFT a todo esto, pero bueno, ahora les voy a contar por qué, ¿no? Pero bueno, yo puedo subir un NFT, hablemos en potencial, podría, y lo puede ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo, lo cual eso amplifica mi público y mis potenciales compradores de una manera increíble. Además, hay algo muy interesante que es que incorpora coleccionistas jóvenes al mercado que antes quizás no tenían acceso o relación con las obras de arte. Y además, como si fuera poco, ¿puedo, sí. con un umbral de tecnología? Sí,
pero hoy en día ese umbral ¿no? de tecnología Digo, es bajo. cada vez es más O sea, un celular, abarcativo. ¿no? Hablamos Por de eso. un celular. Exacto. Que es lo mismo que pasó con la pandemia, con la conexión, ¿no? O sea, obviamente un porcentaje de la población quedó afuera de las reuniones por Zoom o Meet, pero la gran mayoría pudo conectarse a través de las plataformas. Y después estaba con las ventajas, ¿no? Sí. La ampliación del público y además permite el coleccionismo compartido, que eso es algo novedoso, que eso no lo veníamos viendo en el mercado tradicional. Y obviamente la gran ventaja que es que los artistas digitales que habían sido dejados de lado por el mercado tradicional, de repente pueden subsistir vendiendo sus obras, ¿sí? Eso es importantísimo. Ahora, hay también una serie de desventajas que son las que a algunos artistas nos hace dudar de meterse o no en estas nuevas formas de comercialización, que pueden ser, a ver, la primera es la más obvia y es la más fácil de solucionar, que de hecho ya hay proyectos que la tratan de solucionar, que es el tema ambiental, ¿no? El impacto ambiental que puede llegar a tener estas tecnologías. Para que funcione la blockchain, básicamente tiene que haber un montón de aparatos electrónicos funcionando y eso consume un montón de energía. Entonces, esta es una de las principales críticas a este modelo NFT. Por suerte, la tecnología avanza y también avanza su manera de ser optimizada y esto ya se está solucionando. O sea que es un problema al cual no voy a atacar en esta charla. Después está todo el tema de la especulación, que es muy importante, y ante eso yo la pregunta que haría es, bueno, si estas plataformas NFT son un lugar donde se privilegia el discurso poético o el aporte de la obra, o se privilegia su comercialización, que eso es un dato importante para los que producen obra. Y después hay dos factores que a mí me parecen importantes, que ahora voy a desarrollar más en profundidad, que son la relación de... a ver, los NFTs lo que vienen a proponer básicamente es, tenemos obras digitales que son reproducibles hasta el infinito, y los NFTs lo que vienen a proponer es volverlas únicas, ¿no? O sea, otorgarles un código, un certificado que las vuelve únicas y por eso, gracias a eso, podemos comercializarlas a un valor mayor al que antes tenían porque eran totalmente reproducibles y había infinitas cantidades de copias. Entonces empieza a haber una única obra digital. Eso es lo que vienen a aportar la blockchain y el proyecto NFT. Frente a esto, hay un dato que a mí me parece importante, que es la naturaleza digital de este tipo de tecnología, que es la copia. O sea, lo digital es interesante y tiene un potencial enorme porque se puede copiar hasta el infinito. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de eso en términos de arte. Y el otro factor, que es algo muy personal, pero se los cuento para que también entiendan la duda de varios artistas, es las plataformas de comercialización o de distribución de NFTs tienen formatos preestablecidos, ¿sí? Así como una feria de arte también tiene un formato preestablecido dentro de un stand de determinado tamaño, los NFTs tienen un formato que pueden ser simular esos espacios de distribución o de comercialización de arte como salas, como veíamos recién en el metaverso, o digamos, la plataforma de los marketplaces de NFT que presentan una serie de imágenes más o menos de este tamaño donde tenés un formato restringido. Entonces, por ejemplo, a ver si funciona esto. No funciona. ¿El verde? El verde de arriba. Ah, hay dos verdes. Ahí va, perdón. Bueno, ven por qué no hago NFTs. Esto es un fotograma de un video mío, de una obra mía. Es un video donde hay una actriz llorando en cámara lenta durante como media hora. No es lo mismo ver este video de este tamaño que verlo al tamaño que yo pensé que se tenía que exhibir la obra, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera limitación formal en el circuito NFT, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, soy un artista que está entre medio de estos dos mundos, ¿no? Entre medio del mercado tradicional y los emplazamientos físicos de las obras y la tecnología digital. Yo trabajo, obviamente, trabajo un video en general
en formato digital, a veces analógico, pero en general en formato digital. Y estoy entre medio, o sea, mis obras parten de tecnología digital, pero se emplazan en un contexto físico. O sea, la espacialidad de la obra es un factor determinante. Esta obra habla sobre cómo podemos conectar y emocionarnos frente a un personaje de ficción. No es lo mismo emocionarse con un personaje que tiene este tamaño en un teléfono que haya una pantalla gigante a la cual uno puede encontrarse en un lugar determinado de la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza a haber una limitación formal que a mí me parece importante llamar la atención. Pero no podés ampliar la imagen. Sí, pero hasta tu pantalla. Entonces tendrías que estar viéndolo, el marketplace, en una pantalla gigante. Claro, por ahí la tenés. Sí. 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 Hagamos una cosa. Ya empieza. No, te apuntás, sí, por favor, la pregunta, porque yo también estoy apuntando otras, así dejamos que termine su desarrollo. Gracias. Vale. Igual me parece interesante la intervención y me parece que está bueno preguntarlo al público, si lo haría. Bien, estaba hablando de las limitaciones, digamos, formales, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es qué pasa con las obras y los artistas que están en el medio, ¿no? Como entre el circuito físico y el circuito digital. Después, esto me lleva a la importancia del contexto artístico, ¿no? El contexto donde se exhiben y se comercializan las obras. Para eso quiero volver a una de las preguntas que nos hizo Jimena cuando nos convoca, que es sobre si los NFTs pueden ser o representar un cambio de paradigma parecido al de los ready-mades en el siglo XX. Entonces, acá puse 4 imágenes para hacer como una genealogía de un gesto, que es el gesto del ready-made, de Marcel Duchamp, donde, bueno, primero Duchamp lo que hace es poner un migitorio en el espacio artístico y con eso, o sea, agarra un objeto cotidiano, de uso cotidiano y seriado, manufacturado por millones, y lo coloca en un espacio artístico como si fuera una obra. Lo que hace Duchamp en ese gesto es una gran crítica a qué es una obra de arte, o sea, nos cuestiona la idea de originalidad en el arte, y también, además de ser un gesto poético, es un gesto irónico o burlón, ¿sí? O sea, es un gesto humorístico, de crítica y además poético. Años después podemos tener obras como, por ejemplo, Mao, de Andy Warhol, entre otras como collage, found footage en términos de video o de cine, o remixes en temas de música, donde artistas utilizan material previo que existe y es distribuido de manera puntual o industrial para realizar sus obras. Entonces, toman elementos que ya existen, se los apropian y sobre eso los resignifican y construyen un nuevo significado o gesto poético. Hace poco, Cattelan, en una de las ferias de arte más importantes del mundo, realizó esta obra de la banana, donde de vuelta hace una operación parecida a la de Duchamp con su ready-made, coloca una banana en el espacio artístico. Es un gesto provocador, pero es provocador no porque cuestiona el status quo de la originalidad de la obra de arte, sino porque esa obra se inscribe en un circuito de mercado y alcanza un valor exponencialmente exagerado, ¿sí? Entonces, el gesto no es solamente poner la banana ahí, sino que es que la banana sea carísima, ¿sí? Después tenemos NFTs como este de Robnes, que es un artista NFT que conocí ahora en los últimos meses, que lo que hace es vender NFTs de tacho, como de imágenes de tachos de basura. O sea, al principio fue censurado, no querían dejarlo vender estas obras, después lo habilitaron y las vendió a grandes precios. También hay un artista colombiano, me parece, que vende NFTs que serían como gramos de cocaína digital, ¿no? O sea, ahí tenemos como gestos que son irónicos, pero que a la vez juegan con una estrategia de marketing para poder vender la obra. Hasta ahí la genealogía es muy clara, ¿sí? O sea, tenemos obras de arte que cuestionan de alguna manera el gesto es crítico o también una manera de posicionarse en el mercado.
Ahora, a mí lo que me vuela la cabeza básicamente y me cambia la manera de pensar cómo puede funcionar este tipo de tecnología es este tipo de ejemplo, que es que el primer tweet de la historia fue minteado y convertido en NFT por su creador, ¿sí? Entonces, de repente, el primer tweet de la historia se comercializa, no sé si como obra de arte, tampoco lo cuestiono si es o no, pero bueno, está en este circuito o en este sistema NFT, ¿sí? O sea, ahí tenemos la noticia de cuánto fue vendido y ahora por ahí bajó su precio, pero bueno, eso no importa. Y empezamos a ver cómo ese gesto, ¿no?, de Duchamp va perdiendo su sentido crítico y poético y se vuelve un gesto comercial. Lo mismo pasa con la destrucción de las obras. Marta Minujín, en los 60, destruye una serie de obras en un gesto poético, o sea, las quema. Después tenemos a Banksy, hace pocos años, que en una subasta en Sotheby's, que estaban subastando una de sus obras, de repente la destroza, que es un gesto crítico, obviamente, hacia el valor de la obra, pero a la vez es un gesto comercial en el sentido de que esa obra empezó a valer muchísimo más plata porque era la obra destrozada durante la subasta, ¿sí? Después tenemos a Damien Hirst, que realizó una serie de NFTs hace poco, donde daba la opción al comprador si quería comprar, o sea, compraba la obra, pero si la quería recibir de manera física o de manera digital. Entonces, el que quería la obra física, le enviaban la obra física y destruían el NFT. Y el que quería la obra NFT, destruían la obra física. Casi fue un 50-50 lo que logró Hirst. O sea, la mitad de la gente quería el NFT y la mitad de la gente quería la obra física. Muy interesante el resultado. Y finalmente tenemos el caso de hace un par de semanas de este hombre, Mobarak, que es un coleccionista ¿Pero era verdad mexicano. eso? ¿Fue verdad? Bueno, no sabemos si fue verdad, pero la realidad es que él tenía una obra de Frida Kahlo en la cual convirtió en NFT y antes de comercializarla como NFT incendió o prendió fuego la obra original, ¿no? Lo cual es un hecho ilegal en México. Ahora por ahí Tania nos puede contar un poco más de eso. Pero bueno, acá hay dos preguntas, ¿no? Primero, bueno, si tenemos obras físicas que se vuelven NFTs, ¿es una misma obra o son dos obras? Una versión física y una versión NFT. O sea, ¿cómo funciona eso? Ahora después por ahí Dani nos puede contar un poco de eso. Y después la otra pregunta sería, bueno, si la obra de Frida ya no existe, ¿qué obra estamos comprando, ¿no? Entonces, ahí hay un tema a prestarle atención en ese pasaje, sobre todo en torno a la destrucción, ¿no? Si la obra física se mantiene, no hay nada que cuestionar, pero bueno, en este caso puntual de este coleccionista podemos tener ese problema. Lo cual me lleva a una conclusión que es que y sigue, esta es una conclusión del medio, perdón si me paso un poquito, que lo importante acá es como la importancia del contexto, ¿sí? O sea, el gesto de Duchamp, del ready made, nos demuestra la importancia del contexto en el arte y lo cotidiano, el elemento cotidiano en el ambiente o en el contexto artístico se hace obra porque se emplaza ahí. En cambio, el NFT es obra porque es comercializable, ¿sí? Y ahí hay un cambio de paradigma que me parece que es interesante para reflexionar. O sea, por ejemplo, una obra antes de venir a esta feria, una obra de las que están exhibidas acá, antes de llegar acá ya es obra, ¿sí? En cambio, en los NFTs puede que haya obras que son antes obras y pues son comercializadas, pero hay muchas obras que son obra porque son comercializables en formato NFT, ¿sí? Por ejemplo, el caso del tweet. Podemos decir que es una obra o no, pero podría ser obra porque es comercializable a través de un NFT, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio de paradigma, que es el énfasis en el contexto artístico o el énfasis en el contexto de comercialización. Y ese es un tema que me parece importante porque lo que veo es que quizás hoy, ¿no? O sea, hoy cómo se está pensando, o por lo menos cómo está apareciendo por primera vez toda esta problemática del NFT, es más un terreno de comercialización y no tanto un terreno de exhibición y de creación de discursos poéticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos llevar ese discurso a ese terreno?
De hecho, si vemos las plataformas de comercialización, vamos a ver cosas como un formato como este, preestablecido, como les decía antes. Y lo que van a encontrar también es una imagen que no está, no importa, que sería como una serie de listados donde se ve los compradores que más compran y los vendedores que más venden, ¿sí? O sea, las obras más vendidas y las colecciones que más invirtieron en el último tiempo. Sí, ya redondeo. Entonces, bueno, eso es un tema importante, ¿no? Como cómo se presentan las obras y demás. Para ser más rápido, ¿qué es lo importante de todo esto? O sea, la propuesta del NFT es volver a las obras digitales únicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí hay otro inconveniente que encuentro, que es que las obras digitales por naturaleza son reproducibles y que eso es lo más interesante porque es una tecnología totalmente democrática, ¿sí? La idea de que los NFTs, de que los archivos digitales se puedan compartir es súper rica, o sea, democratiza el arte y la cultura al infinito, que tiene que ver con el primer espíritu de Internet y con cómo surgió también toda esta nueva tecnología. Ahora, no favorece la apropiación, ¿sí? O sea, que está bien, porque al hacerla única, lo que estás diciendo es que la única obra que vale es la que tiene el certificado, pero podrían otros artistas utilizar esa obra, resignificarla, cambiarle el sentido y operar sobre eso y también convertirla en una nueva obra. Eso no está muy presente en la plataforma. Entonces, esta idea de apropiación, que es una idea que venimos charlando desde Ready Made de Duchamp, ¿no? Y de la idea de la originalidad en el arte, es un tema del arte tradicional. O sea, entonces mi pregunta es si estas reflexiones que se pueden sacar de los avances del NFT nos están llevando hacia un esquema novedoso o si nos están llevando a discusiones que quizás ya habíamos dejado de lado en el arte tradicional, como por ejemplo la idea de la originalidad en la obra. No hace falta que una obra sea única para ser obra. De repente puede haber una obra seriada, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las críticas. Pero, por otro lado, veo un montón de potencial en esta tecnología, sobre todo estas ventajas que mencionaba Daniel de la transparencia, la manera en que estas obras pueden ser certificadas. Yo, por ejemplo, cuando entrego una obra de video, puedo entregar un DVD, puedo entregar un archivo físico, o sea, película o VHS, lo que sea el formato de la obra, o puedo entregar un pendrive o un disco rígido con el archivo digital o enviar el archivo por la nube o demás. Con un NFT yo me garantizo que el comprador siempre tenga el certificado de la obra, más allá de que yo le haya dado en cualquier tipo de formato mi video y lo pierda o se le rompa la computadora, lo hackeen o lo que sea, de repente ese certificado va a permitir que siga teniendo esa obra y que sea mucho más fácil su llegada, digamos, la llegada de la obra. Sí, ya está terminando. Entonces, me parece que lo importante ahí es como empezar a pensar un sistema híbrido entre el mercado tradicional, por así decirlo, y el mercado NFT, sobre todo pensando no tanto en el marketplace, sino más en la potencia de ese certificado y esa tecnología en favor de las obras. Entonces, esa sería como la conclusión, incorporar las ventajas, sobre todo la principal, que es que estos artistas que por ahí habían sido relegados puedan poder vivir de su obra, básicamente, bien, que es lo que todos quieren, ¿no? Excelente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Contarles que en relación a esta función de certificación o de homologación que supone el NFT, habíamos pensado una cuarta panelista, que era Melina Cavallo, que es la experta en archivística del Centro de Espigas, que bueno, por cuestiones familiares no pudo estar, pero era muy interesante, sobre todo para pensar este principio ordenador que supone para todo el residuo y la producción que circula en la web esta tecnología. Quedará para en algún momento que pueda, porque realmente Melina es una joven muy talentosa. Bueno, y Tania, qué bueno, ir sumando mujeres también, ¿no? Y creo que de eso tal vez
quieras hablar. Bueno, Tania nació en la Ciudad de México en 1988, es curadora e investigadora. Vive aquí en Buenos Aires, cursa el doctorado en teoría comparada de las artes visuales en UNTREF. Es magíster en curaduría en artes visuales también por esa universidad y licenciada en letras hispánicas por la UNAM. Participó de la 10ª edición del programa de artistas de la Universidad de Itela en el 18, co-curó la exhibición Al Conjuro de este código, Transfeminismos para reescribir el mundo en el Centro de Arte Sonoro que reside en la Casa Nacional del Bicentenario. Fue la directora artística de la 4ª edición del Festival Internacional de Cultura Digital Plus Code, Pensar paisajes más allá de un marco en el 2021, y ha trabajado en curaduría, investigación, gestión en galerías, museos como Walden entre el 16 y el 20, en el Museo de Arte Moderno, pero en Ciudad de México, entre el 13 y el 15, y en el Museo Nacional de Arte también en Ciudad de México entre el 10 y el 11. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar sentada aquí con ustedes discutiendo estos temas. La verdad es que es súper interesante. Ahora bien, al ser la tercera, pasa que ya hay un montón de cosas, ¿no? Que ya fuimos charlando y todo. Así que trataré de adelantar esos fragmentos que ya se fueron discutiendo, tal vez precisar otros, porque al ser esto un tema como tan novedoso, creo que es importante a veces repetir algunas cositas para que no se nos vayan olvidando, ¿no? Bueno, y al igual que Joaquín, aprovecho también para contarles que, como bien les contó Jimé sobre mi trayectoria, yo no vengo estrictamente de una formación en la intersección entre tecnología y arte, sino que es algo a lo cual me he estado acercando en estos últimos años desde la completa fascinación. O sea, no sé programar, no tengo como ninguna herramienta para poder meterme en eso, y sin embargo creo que radica una potencia súper interesante en ese cruce. Así que bueno, yo tengo el control de esto, tenía así como preparado para decir la siguiente. Bueno, aunque parezca una obviedad, me parece importante que no se nos olvide que estas discusiones se dan justamente en la intersección de estos tres campos, ¿no? O sea, el campo del arte, pensar que estamos entre práctica artística, instituciones, que son tanto museos como la academia, y el mercado del arte. Así que bueno, estas tienen porosidades, diferentes límites, pero es lo que estamos construyendo en este momento alrededor del tema de los NFTs. Bueno, ¿qué es un NFT? Me parece que eso no lo hemos dicho así tan, ¿no? Así que, bueno, ahí va. El acrónimo NFT, por sus siglas en inglés, que es Non-Fungible Token, que traduzco como pieza no intercambiable, es un certificado de propiedad asociado a una imagen generado mediante un contrato inteligente, el smart contract, que se inscribe en la blockchain. Me parece importante decir esto, la imagen no es la que se inscribe en la blockchain forzosamente, sino lo que sucede es el certificado. Hay un caso en particular que sí, que es el arte generativo, pero salvando esa excepción, lo demás es como la imagen se asocia a través de un enlace. Así que bueno, las obras que tienden a venderse a través de los NFTs suelen ser mayoritariamente de carácter reproductible, como imágenes, GIFs, videos, pero también hay casos en donde se pueden hacer ventas de objetos físicos, por ejemplo. Estos tokens no fungibles también certifican propiedad de otro tipo de objetos, o sea, música o imágenes coleccionables, o sea, que tal vez tienen una lógica más como el álbum de figuritas. Pero bueno, de eso la verdad que no vamos a hablar ahora, y que desafortunadamente esos son como las cosas que se roban los encabezados de los medios, ¿no? Como que hay mucho escándalo alrededor de este tipo de producciones y no es lo que nos atañe, digo, estamos en una feria de arte. Más que un formato, o sea, no existe un formato NFT, sino son un medio de distribución y comercialización de obras que en su mayoría fueron creadas mediante herramientas digitales. También hay casos en donde se digitalizan dibujos, pinturas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Estas obras
como el Internet y la experiencia que tenemos todos desde que tenemos acceso a Internet, pueden ser experimentados por todos, ¿no? O sea, como que quedan a nuestra disposición, pero quien la compra es quien puede ostentar esa propiedad. Sí, tenemos una voz espectral por acá. Bueno, igual se escucha. ¿Quieren que hable un poquito más fuerte? Después sabremos quién ganó el premio Nobel en un rato. Esto no lo veíamos venir. Bueno, a ver, voy a seguir, perdón, porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, y en esta operación del NFT se genera una escasez artificial en un medio que permite la copia con un costo casi igual a cero, o sea, el medio digital. Pero bueno, más allá de pensar el NFT como una vanguardia en términos modernos, de nuevo retomando la discusión del ready-made, lo que se redefine en este momento es la circulación. O sea, tanto económica como en términos de exhibición, como de categorías y agentes. A lo que quiero llegar con esto es que el arte digital existe hace, no sé, 40 años, un montón de tiempo. No es que esa sea como la vanguardia, ni estamos generando como no estamos rompiendo con ningún paradigma al hablar de arte digital, sino lo que está sucediendo es que tenemos nuevas formas de producción de subjetividad desde los consumos, las legitimaciones y las escalas de valores. Bueno, de esto Joaco habló un montón, que son los marketplaces. Claramente tampoco soy diseñadora gráfica, así que quedó horrendo, pero son algunas capturas de pantalla de varias plataformas de venta. Y claro, la manera en la cual las vemos es súper homologada, ¿no? Hay una grilla, las obras, su descripción. Pero hay algunas que tienen también como sutilezas, ciertos tipos de plataformas que se especifican a obras que se producen, de nuevo, con arte generativo. Hay otras que son abiertas, que tú como artista llegas, planteas subir la obra y ya está. Otras que tienen que ser por invitación, o sea, no todas acaban siendo lo mismo, aunque en términos de interfaz de usuario así parezca. Y también, desde el costado curatorial, hay otro tipo de plataformas, ¿no? No nada más existe como la idea del marketplace, sino que también hay plataformas específicas en donde puedes entrar a visitar exposiciones y, bueno, como el ejemplo de la esquina de arriba, que es Feral File, y la de abajo tiene, que se llama JPG Space, tiene la particularidad en la cual como que te permite crear una exposición en ese espacio. Por supuesto, también hay muestras en el metaverso, pero ya tampoco voy a hablar de eso porque Dani nos lo adelantó. Bueno, complejidades de los NFTs. Tampoco voy a abundar mucho más de lo que ya mencionó Joaco. Me parece que es como un panorama que está en construcción, que está en constante cambio y que espero que siga cambiando, pues, porque hay muchos matices entre todo este tipo de puntos a dialogar y a seguir construyendo. Pero bueno, en la imagen como que hay algunos puntos bastante precisos. Quizás de cosas que no se mencionaron, como para no pasar de largo del todo, es bueno, la trazabilidad de las obras, que una vez que vendes la obra puedes saber quiénes la han ido coleccionando, y que yo trabajé en un momento en el área de registro y control de obras del Museo de Arte Moderno en México, y hubiera sido increíble tener como esa claridad de la provenance de las obras, ¿no? Que eso como que, nada, muy difícil. Pero ahí entraríamos en esta otra discusión de lo híbrido con el mundo del arte analógico y estas nuevas herramientas digitales. Lo de las regalías, que tampoco me parece que había salido a colación, que esa también es otra ventaja, la forma en la cual también pueden como proponer otro tipo de colaboraciones entre artistas, o sea, hay otro tipo de alianzas que nacen con todo esto. Y bueno, del otro costado, matizar algunas cositas, ¿no? Es decir, sin intermediarios es muy difícil porque al final no es verdad. La plataforma es un intermediario, la misma interfaz. O sea, la única manera en la cual puedes llegar a tener como esta sensación de no tener intermediarios es ser tú artista y programador y crear tu propio marketplace y encontrar después a tu comprador. Es decir, convengamos, de nuevo, recordemos el gráfico de las nubecitas.
está atenuado. El Claro. sistema de tutelaje como estatista de la mediación en el sistema como tradicional del arte o del principio de legitimación de las galerías y demás, todo ese rollo está un poco más atenuado, atenuado, pero se está empezando a construir. Bueno. Y esa parte también es como en la que hay que estar muy atentos, ¿no? Pero por eso, Porque ¿quién lo construye? Pero por eso hay que tener cuidado con las ventajas. La trazabilidad, la homologación, son todos principios muy reguladores que vienen como de las lógicas, yo diría como en la alianza digamos, de la estrategia post-capital financiera y el sistema del arte. O sea, es un poco el devenir también del arte contemporáneo. Sí, eso es indiscutible. Es más bien como irnos moviendo, ¿no? con cautela, Sí. ¿no? O sea, prestar atención de cuáles son las potencialidades y, bueno, nada, no pisar el palito de las cosas que ya no queremos que se sigan repitiendo. Pero por eso es importante como plantear el panorama con todas sus aristas. Porque, claro, justo, eso también pasa en el mundo del arte físico, por supuesto. Bueno, pero ¿qué es lo que se vende? Esto va a parecer un comercial de una plataforma en particular que es Super Rare, y lamento mucho que sea así porque para nada tengo ningún vínculo y ni me interesa hacer ese tipo de cosas, pero pasa que ellos tienen estudios publicados sobre esto, accesibles, y es interesante también poderlo pensar desde el análisis de datos de la misma plataforma, ¿no? E ir encontrando de qué forma se va construyendo este otro ecosistema. Acá agradezco a la curadora Merlina Rañi que me apuntó hacia este tipo de investigaciones. Bueno, así que si bien sesgada, acá podemos ver un análisis hecho a partir de las etiquetas con las cuales los artistas suben sus obras a la plataforma, ¿no? Entonces, un porcentaje altísimo, bueno, del 18% tenemos obras etiquetadas con 3D, animation, GIF. Aquí hay una falencia, que es que se está mezclando tanto tema como técnica. Entonces, también a partir de ahí, ¿de qué forma podemos hacer en realidad como un estudio un poco más a profundidad o más, sí, puntual, y poder analizar qué es lo que está sucediendo en este campo? Pero bueno, estas son también este tipo de cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar cuando está abierta la carga directamente de los artistas en la plataforma. Sí, o de una escena muy incipiente también, ¿no? Sí, es sin muy duda. preliminar. Sí, sí, y también, bueno, ver como este tipo de etiquetas que tienen un cruce total con la cultura popular. O sea, como ciertos temas que permean a nuestra sociedad ahora y que, bueno, que están ahí a caballo entre el arte contemporáneo y cultura popular. Sci-fi, surreal y Una nude. ventaja. Sí, sí. ¿No? O sea, sci-fi, surreal y nude las tenemos como súper arriba, pensando el desnudo como la única categoría del arte clásico en esto. Y después en técnicas, 2D, 3D y render. ¿Sí se cambió? No, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, y en esta, ¿cómo se condice? Esta tabla tiene dos cruces, ¿no? El precio con el cual se vende y el número de vistas de los coleccionistas, que eso también es otra cosa de este proceso de transparencia, pero que llega un momento en el cual también va condicionando el mismo medio, ¿no? Como si sabes que los coleccionistas tienen mayor número de vistas en sci-fi, pues todo el mundo va a empezar a ponerle sci-fi a sus obras para que empiecen a generar hype y el algoritmo las vaya acomodando. Entonces, bueno, eso, como tener cuidado en ese sentido. Por acá hay una nube de palabras que es un poquito más reciente que las que vimos, o sea, los anteriores eran de abril 2021. Esto es enero 2022. No tenemos ya este cruce con la parte de las ventas, pero es interesante ver cómo algunos de estos porcentajes sí que se fueron incrementando, ¿no? Surreal antes estaba como en el medio, tipo 12%, y ahora de pronto es como muy predominante. O sci-fi, que estaba en el margen del 4%, bueno, ahí está, como discreto, pero... Claro, como van incrementando otro tipo, sí, apareciendo otro tipo de factores. Pero bueno... Perdón. También hay otros artistas que no siguen esta lógica de las tags, ¿no? Como este ejemplo del artista argentino Matías Romano Alemán, que nadie lo va a buscar poniendo aguante, pero que genera un contradiscurso también dentro de la misma plataforma. Sí, a mí también.
Bueno, rapidísimamente, porque sí, ya tendría que ir redondeando. Sí. Sí, sí, increíble. Para mí me interesaba hablar también como no desde ninguna postura ni tecnofílica ni tecnofóbica, sino más bien siempre matizando esto y traer prácticas mixtas, que son las que en verdad me interesan muchísimo en este momento, que es como artistas y curadores que se posicionan en las paradojas del NFT para pensarlo de forma crítica, pero también trabajar a partir de ello. Entonces, como en este vaivén entre los códigos de arte contemporáneo y criptoarte, y de qué forma van generando nuevas discursividades. Así que bueno, no va a haber un reemplazo del arte analógico a favor del criptoarte, ni mucho menos, más bien hay superposiciones y coexistencias, y hay que entender de qué manera se pueden ir incorporando mutuamente. El primer ejemplo que traigo acá es la muestra Fantástico Riesgo País del colectivo CryptoArg, curada por Merlina Rañi, una curadora a quien admiro un montón de aquí de Argentina. Esta muestra tuvo una puesta en vivo en una galería en Nueva York, Newton Gallery, pero lo que me interesa en particular es cómo se desarrolló en un space, dentro de un marketplace. Es decir, pensemos otra vez, la grilla, súper difícil, pero la estrategia que ella llevó a cabo para poder articular la obra de estos artistas fue mediante un género literario, pensando el género fantástico como un dispositivo curatorial en el cual como que va engarzando y generando puntos de tensión con las obras. Entonces, claro, tenemos el metaverso, pero también tenemos la literatura, o sea, ya hay otro tipo de tecnologías que nos pueden como ir metiendo en este tipo de procesos, aprovechando tal vez lo difícil que puede ser curar una muestra en un scroll vertical y poder encontrar contrapuntos ahí. Y pensar los dispositivos, ¿no? Que fue una de las preguntas que formuló Joaquín. Sí, sí. O sea, ¿de qué forma puedes aprovechar esto, pero sin pensar que la imagen acaba siendo una ilustración, ni mucho menos, sino más bien meter a quienes están explorando esa muestra en una experiencia diferente? Bueno, acá los artistas que formaron parte de esa exposición. También traía otro ejemplo relacionado con el caso de la destrucción, pero que para mí es uno de los buenos y muy, muy poéticos ejemplos de la destrucción, que sucedió a principios de este año en la Galería Ruth Ben-Zakar, la muestra Compostasmas de Carlos Hufmann, en donde él está trabajando como con el límite, pensando mucho cuáles son las potencialidades, qué es lo que sucede, ¿no? El compost, cómo a partir de la descomposición de algo se crea otra forma de vida. Ecologías también de la imagen. Entonces tenemos imágenes muy pegadas al borde y unos cuadros que están hasta arriba. Esos cuadros no se podían ver, salvo por una pantalla. Y si alguien decidía comprarlos, lo que tenías que hacer era adquirirlos mediante o con una forma de NFT. Y ahí elegías, ¿no? Si querías que la imagen se transmutara y que hubiese un retiro mecánico de la pintura, para que después ese lienzo pudiera ser reciclado, ¿no? Siguiendo la lógica del compost, y que la imagen quedara viviendo como de forma espectral en la cadena pues, del criptoarte. Bueno, y ya ultimísimo ejemplo es esta performance de la artista norteamericana Lauren Lee McCarthy, que se llama Good Night. Es una obra que ella desarrolla en el 2021. Ella trabaja muchísimo pensando a la sociedad. Y acá lo que hace es correrse del oculocentrismo también que prima en la circulación de los NFTs, y propone una performance con una venta 1-1 más una prueba de autor, para que la persona que adquiera ese NFT va a recibir todas las noches de su vida un mensaje de parte del artista que le diga good night. Pero esto es interesante por el hecho en el cual, si la transacción del NFT se sostiene sobre un contrato inteligente, ¿qué es lo que sucede también con el contrato humano? ¿No? O sea, este contrato inteligente que le daría perdurabilidad, como eternidad, una manera de permanencia, como acaba también sometido a la misma lógica de la obra, que tiene que ser finita y mortal. Así que bueno, con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias. Tengo varias preguntas, pero dado que tenemos el tiempo corto, prefiero darles el lugar a ustedes. Y allá, primera. Ah, ok, ahí va.
¿Y tenemos cuánto? ¿Cuánto más, chicas? Tenemos, sí, 15. Sí, mañana puntual acá la seguimos. Dime. Me pareció buenísima la exposición, la verdad que perfecta, se tocaron todos los temas. Pero por ahí a mí me gustaría sumar 2 o 3 conceptos que creo que aclararían a quienes no tenían idea. Y una es que Internet sufrió 3 evoluciones. Entonces tenemos la web 1.0, en la cual solamente se podía ver contenido. La web 2.0, en la que se podía compartir contenido, y que se caracterizaba, como bien decían, por enviar copias. Es decir, si yo mandaba una foto, esa foto se reproducía tantas veces como fuera compartida. Por lo tanto, si yo quería registrar la propiedad de mi obra, tenía que ir, supongo que a inscribirla en el registro de propiedad intelectual, o no sé cómo hacen los artistas para hacerlo. De repente, la tecnología blockchain aporta, bueno, viene a construir la web 3.0, que es la que estamos viviendo en este momento. La web 3.0 se basa en la blockchain, y la blockchain es una tecnología que va a cambiar el mundo, porque me está saliendo la voz como medio nerviosa. ¿Querés presentarte? Digo, porque sabes mucho. Bueno, soy Diana Saramaga y no estoy acostumbrada a hablar en público, como verán. Bueno, entonces decíamos que la web 3.0 lo que viene a permitir es justamente a registrar los datos que corresponden a un determinado bien. Y la gran diferencia con la web 2.0 es que permite por primera vez transferir valor a partir de Internet. Entonces yo ya no necesito una entidad central, un banco, un registro de la propiedad, un escribano, sino que el mismo programa, el mismo algoritmo me genera un bloque en el cual yo puedo registrar datos. Y esos datos pueden ser una escritura, pueden ser obras de arte y pueden ser muchísimas otras cosas. Y yo creo que va a cambiar el mundo, porque imagínense cuando todo, absolutamente todo, las gestiones de gobierno y absolutamente cualquier organización tenga que transparentar sus También, datos. digo, está la nostalgia de ese momento más anarco. Sí, por supuesto. ¿No? Como de la web, de la piratería, como de las formas más intrusivas, más de sabotaje, más de copia. Sí. Digo, hay una instancia, homologadora, ordenadora, de certificación, que bueno, que tiene, esos efectos que son efectivamente transformadores. Lo otro traía una poética también, por supuesto. que fue un insumo puntualmente para el sistema del arte, ¿no? O sea, tenía mucho que ver con los procesos de desmaterialización que se estaban dando y el principio de superación de la autenticidad, unicidad y demás cuestiones. Un segundo. Perdón. Sin dudas, aporta todo un camino espectacular y espléndido a la comercialización y a la transparencia de datos, pero condiciona la creación en ciertos aspectos. Claro. Eso es lo que trataba de poner en atención. Y me pareció un punto que yo no tenía en cuenta, en definitiva, y que me aporta muchísimo. Sí, la poética. Claro, claro. exactamente. Ahora, Sí, otra de así las cosas... Sí. Dale. Otra de las cosas que quería decir es que solo el 2% de las personas que publican NFTs venden. El 98% no vende nada. Y eso es porque no tienen un trabajo de marketing previamente hecho o de difusión. La reputación del artista es muy importante. Si no se construye a través de las redes o a través de las galerías, de las exposiciones y de su reputación, no van a vender. Y bueno, eso, estamos en una burbuja en la cual todo el mundo parecería querer ganar millones
y en realidad Bueno, el arte es estos arte. temas el domingo los vamos a tematizar, especialmente Los las millones. economías del arte y toda justamente la fase. Ay, pero estaba acá el compañero, acá, camisa azul. José Puricelli, ¿cómo les va? Coleccionista, Buenos Aires. Daniel, gusto verte acá en este panel de ¿Cómo lujo, está? lo felicito, excelente. Son tres puntos, seguramente son básicos para ustedes. ¿Qué es el blockchain? Número 1. Número 2, ¿qué es el metaverso? Y número 3, el temor a los... Extinguirse. Sí, a los ciberataques, no sé, es como que uno tiene la obra en la mano, también se la pueden robar, ¿no? Obviamente, pero en la nube está todo el universo, ¿no? Humano, por lo menos. Gracias. Gracias. Allá atrás. ¿Querés pasarle ahí atrás? Una preguntita Dale, pará. pequeña. Blockchain le va a decir que es. Ah, Daniel, por favor. No, dale vos. Estabas puntualizando. Él quiere saber qué es blockchain. Ta- Y después, si puedes decir algo de cómo defenderlo, sí. Ese temor es mío. Ok, lo que sucede con la blockchain es que es una red descentralizada en donde hay un montón de nodos que son computadoras trabajando a lo largo del mundo en diferentes países, que eso es el principio de la descentralización, ¿no? O sea, tienes como que pensando, tienes acá un servidor y eso centraliza todo y es muy fácil hackearlo. Pero lo que pasa con la blockchain es que como los vas repartiendo por un montón de lugares en el mundo y están trabajando todos en simultáneo, generando operaciones matemáticas súper difíciles, eso es lo que va generando este proceso de criptografía, dentro del cual, en principio, tiene este valor económico, o sea, como pensando en las criptoeconomías, ¿no? Esas operaciones lo que haces va generando valor. Esto me recuesta porque yo no soy economista para nada, yo me dedico al arte. Pero va un poquito por ahí. Y lo que sucede en particular con el NFT es que toma un fragmento de esa cadena, de esa operación, la separa y ahí es donde se inscribe ese certificado de autenticidad de una obra vinculada, pero que la obra no se alberga en esa línea de código en particular. No se puede truchar. Y el metaverso es una realidad paralela, algo que está pasando en este momento. En este momento tenemos la muestra de Barilaro, con gente que está caminando y comprando esas obras en la galería de arte, sin siquiera estar en la feria. Está pasando ahora. En esos QRs la gente los escanea y va directo a la plataforma y ahí los compra. Ni siquiera hace falta estar acá. Y ciberhackers. Ciberataques. A ver. Se supone que es difícil. Claro, pero esa no. siempre el ladrón se ayorna. También te Siempre. pueden robar acá. Por eso digo. Claro. Acá hay galerías que te afanan pero- también. La clave es entender como esta descentralización, por eso que las formas de circulación y distribución cambian, ¿no? Hay un sistema de compensaciones mutuas, ¿no? Sí, eso, principalmente la idea de descentralización. Por eso decimos que es diferente al modo tutelar. Claro, no es de uno. Hay algo en relación a la desjerarquización del sistema saber-poder que me parece que es atractivo y en relación también al principio regulador de las prácticas artísticas. Joaquín hablaba de, todos y todas, ¿no? Del lugar subordinado que tenían los artistas digitales, ¿no? Digamos, ahí hay un principio de rejerarquización o distribución de otro modo del capital también simbólico, ¿no? Que suponen esas prácticas artísticas. Entonces, ahí sí es una zona muy preliminar, muy de exploración, por eso yo pensaba, enigma, aura, bruma, ¿no? Hay los nombres que van encontrando los proyectos tienen que ver bastante como con esta exploración
un amigo, colega, Sid Crutchmanley, que va a estar el domingo, me decía, yo siento que estoy en el Far West. Y pero eso es lo lindo. Y me encantó, ¿no? Como realmente una cosa como de exploración de otro sistema. Y por eso, bueno, por eso están acá también, ¿no? Bueno, ¿había otras preguntas? Sí. Yo una bien chiquitita. Escuché que decía ella de una obra que estaba subida y que no se podía ver, qué sé yo. Y que solo cuando bajaba, cuando la compraban podía... ¿Se vendió esa obra? Porque me parece tan raro todo ese mecanismo. La verdad, tan no sé. moderno, no sé. No sé si se vendió. Como que medio Bueno, Carlos excluyente. Huffman también iba a estar el domingo, pero se excusó por problemas familiares. Muy exclusivo, está qué bueno sé yo, preguntar. medio Y bueno, de elite, me parece. Sonia por ahí sabe, ¿se vendió? ¿No sabes? Dale. No, pero acá un muchacho, dale. Decime. Cortito igual. Daniel, yo había visto tu exposición en el Bellas Artes, no sé si te acordás. Disculpa que no fui a lo de Marta Minujín, pero espectacular. Bueno, todo bien. Nada, me presento, soy Sergio Morales, soy profesor de la maestría en finanzas de la UBA, de la unidad de blockchain y criptoactivos. Y la verdad que creo que la potencialidad, para resumirlo, que tiene la blockchain respecto a este ámbito del arte, es que están llegando los artistas a un público que jamás pudiera haber llegado si no fuera por esta tecnología. La mayoría de la gente que compra NFT, yo soy consultor financiero, ¿no? Digo, lo ve como un activo financiero, y es lo que le decía yo a Daniel en su momento, como parte de su cartera, digamos, de activos, ¿no? Como su portfolio de inversión. Y yo quiero ponerle poética. Y es lo que estoy hablando con Fede y con Daniel, después lo hablamos si querés, es que nos falta significado a nosotros los inversores. O sea, acá estamos. Ahí está, o sea, estamos en esa Esta transición. mesa fue de poética. Por eso, sí. estamos en esa transición, ¿no? Sí. Estamos en esa transición donde el 90%, quizás más, habría que analizarlo bien, de las personas que adquieren un NFT, lo adquieren sin saber a quién le están comprando, o por ahí comprando colecciones y demás, y no la obra de arte en sí. Entonces, la verdad que eres muy excluyente, ¿no? O sea, el arte antes. Y ahora está alcanzando un público muy joven, un público que, digamos, tiene por ahí una orientación más a criptomonedas, a inversiones y demás. Así me parece muy interesante empezar a darle significado a todas estas colecciones, ¿no? En relación a eso, bueno, también Sid me mencionaba, yo me encuentro con personas que están produciendo arte y que no conocen la Bienal de Venecia. O sea, no conocen todas esas instancias. Lo que nosotros creemos que todos Claro, conocen. por lo cual hablamos de coordenadas muy diferentes, y ahí sí hay un indicador de ampliación de las audiencias, como no lo logramos en este sistema del arte, ¿no? en el que, bueno, participamos, ¿no? Está buenísimo poder inyectar más poética ahí, y también que el mercado tradicional o el circuito tradicional empiece a tomar nota de por qué empiezan a pasar otras cosas en otro lado. Claro, qué es ¿no? lo que pasa, ¿no? De repente que el artista pueda revender su obra y ganar una comisión. O sea, hay un montón de datos que, bueno, hay que entender también hacia dónde se están yendo los productores y los compradores, ¿no? O sea, es un ida y vuelta. Y que en un momento de mucha escasez de la circulación de dinero, en estos lugares, sea por efecto de la especulación o lo que fuera, hay un excedente. Y por eso también hay algo del sistema, digo, de dinero puntualmente, ¿no? Entonces también hay algo del sistema más o menos tradicional del arte que está mirando, digamos, también en términos netamente económicos, ¿no? O sea, poder capturar algo de esa circulación que está en escasez, ¿no? Digamos, en el sistema de galerías como Arte Va, digamos. Por eso también era muy importante, y gracias a Amalia Curuchet y a todo el equipo, ¿no? Que también se haya animado. Mañana va a estar Meridiano, justamente. Es un riesgo también, ¿no? Digo, un riesgo, una amenaza, hay una idea como de fantasma sobre que finalmente, digo, cada uno de los expositores, expositoras dieron cuenta de que son niveles que se suman, ¿no? Son como complejidades o circuitos que van a convivir necesariamente, no es la extinción de unos y otros. Pero bueno, una pregunta más y creo que tenemos que cerrar. ¿Por acá vos? No. No, sí. Y dale, y cerrás.
esta tecnología pretende... perdón. Sí, nosotros ahora tenemos un programa que se puede instalar en muchas computadoras, ¿sí? Y que recibe una copia en tiempo real de todas las transacciones que se hicieron hasta el momento. Es como una especie de libro que podés consultar desde el principio hasta el final, qué pasó. Entonces, esas computadoras, por el algoritmo, tienen que verificar que los datos que se van agregando y creando sean los correctos. Y si no está verificado entre todos, entonces no se produce ese registro. Por lo tanto, eso le da una seguridad enorme. Por ejemplo, la red de Bitcoin, que es el equivalente en criptomonedas, en dinero, digamos, tiene cerca de 300.000 computadoras que están funcionando para validar esa red. Entonces, esa es la seguridad que tenés. Un hacker no podría hackear la cadena, pero sí podría hackearte a vos la clave que representa tu obra, ¿sí? Y eso es lo que te tenés que cuidar. Sí, no, pero vos tenés acceso como si fuese tu clave de cajero, ¿sí? Si vos se la das a otro, esa persona se hace de tu plata. Si vos le das la clave a otra persona, se hace de tu obra, ¿sí? Esa es la única posibilidad de hackeo, pero de la cadena es prácticamente imposible. Última. ¿Querías? ¿No? Listo, cerramos. Bueno, muchas gracias y las y los esperamos mañana a las 16 horas y enormes gracias a Daniel Abate, nuevamente Joaquín Aras, Tania Puente, que estuvieron brillantes. Gracias.